Septiembre, mes de la Biblia. Te damos la bienvenida a meditar un capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tu hermano sacerdote comparte contigo esta reflexión. Comenzamos. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración, es la palabra de vida. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Edmundo de la Vega. Quiero compartir contigo una reflexión conclusiva del libro de los Hechos de los Apóstoles, después de haber compartido con ustedes, cada uno de los hermanos sacerdotes de nuestra diócesis, uno de los capítulos que componen este libro, la segunda parte de la obra de San Lucas. Quiero que concluyamos juntos señalando algunos puntos de los que vale la pena tener en cuenta después de haber leído los Hechos de los Apóstoles. Ya nos hemos dado cuenta de cómo este libro nos narra el establecimiento de la Iglesia, la propagación inicial del Evangelio después de que el Señor asciende glorioso a los cielos. Ciertamente es un libro histórico que nos refiere la historia primera del cristianismo, los primeros años del cristianismo, cómo el Evangelio que Jesús le ha confiado a sus apóstoles se ha ido extendiendo, cómo la predicación se ha llevado a cabo por parte fundamentalmente de dos personajes, de San Pedro y de San Pablo. Sabemos que este libro también busca ser como el precedente literario e histórico que los apologistas de los siglos II y III tendrán. Es decir, es un libro que discretamente pide para los discípulos de Cristo la misma libertad y el mismo respeto que el Imperio Romano concedía a las religiones lícitas, especialmente al judaísmo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hemos visto cómo el cristianismo se presenta como una fe señera, una fe distintiva, una fe que le da figura y sentido a toda la existencia de sus creyentes, una fe segura de Dios y también segura de sí misma, una fe que abomina la oscuridad y la vida de secta, una fe que no teme el debate público de sus principios y de sus convicciones, una fe caracterizada por una extraordinaria alegría espiritual, una alegría que viene del Espíritu Santo y que le da certeza a los discípulos, a ti y a mí que estamos leyendo este libro, nos da la certeza del origen sobrenatural de la Iglesia a la que pertenecemos. Esta certeza la podemos adquirir justamente contemplando los hechos extraordinarios con los que Dios acompaña a sus apóstoles, a los predicadores de su evangelio, de cómo el Señor concede su protección, una protección que defiende a los discípulos de las persecuciones. También podemos coincidir o podemos concluir que el libro de los Hechos de los Apóstoles es como un relato que nos desarrolla pormenorizadamente el cumplimiento de aquellas palabras que Jesús dirigió a sus discípulos antes de la ascensión. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Desde esta perspectiva, entonces, los Hechos de los Apóstoles nos presentan el primer balbuceo de la iglesia en Jerusalén, cómo esta iglesia aprende a hablar con claridad de Jesús porque el Espíritu Santo le infunde esta capacidad, la hace capaz de hablar con claridad sobre su Señor y la acompaña en su ensanchamiento por las zonas vecinas de Judea, de Samaria, por las regiones mediterráneas hasta llegar a Roma, la capital del imperio en ese momento.
y en cada devenir de acontecimientos el Espíritu Santo guía la acción de los discípulos. Nos damos cuenta de cómo el enfoque principal de este libro es la figura de Pedro y la figura de Pablo. También vemos un enfoque en la iglesia de Jerusalén y en la iglesia de Antioquía. Los primeros capítulos se van a enfocar en la actividad misionera de Pedro y en la vida de la iglesia en Jerusalén. Y después veremos el vigor de la acción apostólica de San Pablo y de la vida cristiana en la iglesia de Antioquía. El libro entonces está estructurado en 4 partes. Después de una brevísima presentación en el capítulo 1, vemos una primera parte, la iglesia en Jerusalén, una segunda parte, la expansión de la iglesia fuera de Jerusalén, una tercera parte enfocada en la difusión de la iglesia entre los gentiles y finalmente San Pablo, prisionero en una prisión domiciliaria y testigo de Cristo allí en la ciudad eterna. El enfoque tan especial que dan los Hechos de los Apóstoles a la figura de Pablo nos muestra cómo las cartas paulinas y los Hechos de los Apóstoles concuerdan en el presentarnos los datos históricos. El San Pablo presentado por Lucas en los Hechos de los Apóstoles es el Pablo real, es el mismo Pablo que podemos contemplar o que podemos conocer en sus cartas. Fundamentalmente los Hechos de los Apóstoles coinciden con muchos datos que nos ofrecen las cartas a los Gálatas, las cartas a los Corintios. Pudiéramos decir, y esto es muy importante, el Pablo de los Hechos es ciertamente el Pablo real, visto en retrospectiva a través de los ojos de otro discípulo que además de ser discípulo del Señor es un íntimo amigo de Pablo. Y esto nos habla de una dimensión fundamental en la fe cristiana. ¿Cómo podemos los cristianos compartir la fe en Jesús? En primer lugar, sabiendo que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y acompañará nuestro testimonio de Jesús. Pero la mejor manera de hacer apostolado y de compartir a Jesús es justamente por medio del apostolado de la amistad. Cuando yo quiero verdaderamente ser amigo de las demás personas, será ciertamente el Evangelio mi principal arma para entablar una auténtica amistad, una relación de un amor fraterno que extiende el parentesco con personas que no pertenecen a mi familia y que nos hace edificarnos mutuamente, una forma de amor con la cual seamos capaces de llevar a otras personas al amor de los amores, al único amigo fiel que es este Señor resucitado, que ha ascendido al cielo y que nos ha mandado a su Espíritu Santo. Ojalá que estas reflexiones, estos comentarios sobre los Hechos de los Apóstoles te hayan servido y fundamentalmente hayan provocado en ti el deseo de seguir enriqueciendo tu espíritu por medio de las Sagradas Escrituras. Septiembre, mes de la Biblia, aquí en Radio Familia.